El sonido seco de una risa arrogante atravesó el salón como un cuchillo, y en ese instante Marisa Delgado supo que aquel hombre estaba a punto de cometer el peor error de la noche: subestimarla. Antes de comenzar esta historia emocionante, comenta aquí abajo desde qué ciudad nos estás viendo y deja tu like para seguir acompañándonos. Marisa Delgado, 34 años, llevaba 3 años trabajando en Luznova Global, una de las corporaciones tecnológicas más poderosas de Barcelona. Su rutina era simple: entrar, cumplir, desaparecer. Ser invisible era su estrategia de supervivencia. Si nadie la veía, nadie hacía preguntas. Y eso era esencial, porque había un capítulo de su vida que jamás quería reabrir. Su jefe, Diego Arellano, 41 años, era todo lo contrario a la invisibilidad. Altivo, temido, controlador, conocido por humillar a quien considerara insignificante. Hijo del fundador de la empresa, paseaba por los pasillos como un noble del siglo XV recorriendo su reino. Cada empleado tenía una historia de terror sobre él, historias reales. Por eso, cuando llegó la orden de asistencia obligatoria al gran baile anual de la compañía, Marisa sintió un vacío en el estómago. El mensaje era claro: todos debían estar presentes, sin excusas. El simple pensamiento de un salón lleno de luces, música, miradas, le revolvía el alma. Era un mundo del que había escapado a la fuerza años atrás. Un mundo que una caída, una fractura y una sentencia médica habían arrancado de su identidad. Aún así, la noche llegó. El Hotel Diagonal Crown, donde se celebraba la gala, brillaba como un templo dorado. Los vestidos de diseñador relucían, las copas tintineaban y una orquesta ejecutaba un vals suave que parecía flotar sobre los invitados. Marisa llegó con un vestido verde oscuro que había comprado en un outlet meses atrás. Sencillo, sobrio, elegante a su manera. No competía con nadie. No quería hacerlo. Buscó un rincón, uno donde nadie la viera. Desde allí observó a sus compañeros, a la élite empresarial y finalmente a él, Diego Arellano, impecable en un traje negro, rodeado de empresarios, clientes y aduladores. Sonreía, gesticulaba, contaba chistes. Sus risas llenaban el salón. Marisa respiró profundo. Si resistía 2 horas, estaría a salvo. Pero entonces escuchó su nombre. Bueno, una versión distorsionada de él. Diego imitaba a una empleada de tercera categoría, según dijo. Una mujer que camina como si tuviera miedo de existir. La descripción era demasiado precisa para confundirla. Imitó su forma de andar, imitó su discreción, imitó incluso el color de su vestido. La gente reía, reía fuerte, reía sin pensar, reía porque él era su jefe. Marisa sintió una presión en el pecho, no de vergüenza, sino de algo más antiguo, más profundo, algo que creía muerto. Y entonces, Diego hizo su movimiento final. «Apuesto a que esta pobre chica ni siquiera sabe bailar», dijo en voz alta, asegurándose de que medio salón lo escuchara. Sería divertido verla intentarlo. Un murmullo recorrió la sala. Él la estaba retando sin saberlo. Él estaba abriendo una puerta que ella había sellado años atrás. Marisa dio un paso hacia adelante, luego otro. El salón pareció dividirse para dejarla pasar. Diego la vio avanzar. Su sonrisa se ensanchó. «¿Quieres demostrarme que estoy equivocado?», preguntó, extendiendo la mano como si ofreciera una oportunidad de oro, cuando en realidad estaba tendiendo una trampa. Marisa tomó su mano. La multitud contuvo la respiración. La orquesta inició un vals. No había vuelta atrás. Si esta historia te está intrigando, deja tu like y suscríbete para seguir disfrutando del relato. Los primeros compases del vals llenaron la sala con una suavidad engañosa. Diego colocó una mano en la cintura de Marisa con la seguridad de quien siempre ha tenido el control. Su otra mano tomó la de ella, firme, dominante, casi teatral. Él guiaba.
O al menos creía que lo hacía. Los pasos iniciales fueron sencillos, movimientos previsibles que cualquier alumno de clase básica podría ejecutar después de un par de sesiones. Diego los realizaba con corrección técnica, pero sin alma, como si el baile fuera únicamente un guión memorizado. Marisa lo dejó hacer. No opuso resistencia. Permitió que él pensara que mandaba. Sentía sus músculos despertar, como si una parte dormida de sí misma empezara a estirar las alas. El sonido del parquet bajo sus zapatos le enviaba señales familiares. El cuerpo recordaba. Aunque la mente quisiera negarlo, el cuerpo siempre recordaba. Diego la miraba con suficiencia, como si estuviera saboreando la humillación que estaba a punto de provocar. «No estás tan torpe como pareces», murmuró con sorna, acercándose a su oído. Marisa no respondió. Ni siquiera lo miró. La indiferencia la protegía. Pero entonces la música cambió. La orquesta transicionó sin previo aviso a un tango. Un giro oscuro, apasionado, intenso. Un ritmo que lo exigía todo. Control, entrega, conexión. Diego se tensó. El tango no era un juego. No era un baile para presumir. Era un duelo. Marisa sintió como algo profundo, casi visceral, recorría su espalda como un relámpago. El vals era pasado. El tango era destino. El primer 8 que trazó con el pie fue sutil, apenas perceptible para los ojos no entrenados. Pero Diego lo sintió. No entendió qué había ocurrido, pero lo sintió. Un desplazamiento de poder, leve pero inequívoco. Intentó reforzar su guía. Apretó su mano. Marcó más fuerte el paso. Ella respondió con una fluidez impecable, anticipando sus movimientos antes de que él los ejecutara. Era la pista quien hablaba. Ella solo traducía su lengua. El segundo 8 fue más claro, más amplio. Diego trató de seguirla. Falló 1 milímetro, apenas nada, pero suficiente para romper su seguridad. Sus ojos se abrieron con una mezcla de sorpresa y desconcierto. «¿Qué?», susurró él, sin poder completar la frase. Marisa dio un giro calculado, elegante, un movimiento que jamás podría ser accidental. La multitud notó el cambio. Las conversaciones se apagaron lentamente. Las copas dejaron de moverse. Algo estaba ocurriendo en la pista, algo que nadie esperaba. Un gancho preciso cortó el aire. Un cruce impecable selló la intención. Cada paso que daba era una declaración silenciosa sobre quién era ella realmente. Diego retrocedió sin querer. Marisa avanzó sin miedo. Ya no era él quien la guiaba. Era ella quien marcaba el pulso. Y él quien luchaba por no quedarse atrás. La multitud comenzó a murmurar. Los teléfonos se bajaron. Los ojos se abrieron más de lo normal. Era imposible apartar la mirada de esa escena. La secretaria invisible ejecutando un tango que no pertenecía a esa noche, sino a otra vida. Diego tragó saliva, intentando recuperar el mando, pero Marisa ya había cruzado un umbral interno. Su expresión era tranquila, concentrada, casi serena, como si por primera vez en años estuviera respirando correctamente. Un desplazamiento más, un giro más cerrado, un silencio entre notas que solo un profesional hubiera sabido aprovechar. Y el salón entero lo comprendió. Aquello no era un baile, era una revelación. Marisa Delgado había despertado. Pregunta para ti, espectador. ¿Crees que Diego merece lo que está viviendo en la pista o piensas que aún no ha aprendido la lección? Déjalo en los comentarios. El último giro del tango había dejado a Diego al borde del desequilibrio, no físico, sino mental. Marisa, en cambio, se movía con una precisión que no era humana, sino artística. Cada músculo parecía responder a una coreografía grabada en lo más profundo de su memoria. Cada línea de su cuerpo contaba una verdad que ella había ocultado durante años. La sala entera contuvo el aliento cuando Marisa ejecutó un enganche perfecto, seguido de una caída controlada, una figura que solo los bailarines profesionales dominaban realmente.
Diego la sostuvo por puro instinto, no por habilidad. Su mano tembló. Marisa se levantó con una fluidez casi insultante. Los murmullos se convirtieron en un murmullo generalizado. ¿De dónde había salido esa mujer? ¿Quién era en realidad? Diego, pálido, miró alrededor buscando apoyo, pero todos los ojos lo estaban juzgando. La arrogancia que lo envolvía como un perfume caro se había evaporado. En su lugar quedaba un hombre derrotado en el único terreno donde pensó humillarla. La música terminó. Silencio. Y luego, un estallido de aplausos. Un aplauso que no era cortés, ni político, ni forzado. Era un rugido genuino, emocionado, casi celebratorio. La gente se levantó ligeramente de sus asientos para ver mejor. Los flashes empezaron a activarse. Los teléfonos se alzaron. Marisa, de pie en el centro de la pista, respiraba hondo. No sonreía, pero sus ojos brillaban. Era como si algo dentro de ella, algo enterrado bajo años de silencio, hubiera renacido. Diego desapareció. No dijo nada. No se despidió. Simplemente se escabulló entre la multitud como un náufrago intentando huir del oleaje. Los compañeros de Marisa corrieron hacia ella. ¿De dónde has aprendido eso? ¿Por qué nunca lo dijiste? Eras increíble. Marisa respondía poco. Un gracias, un no es nada, un solo fue un baile. Mentiras pequeñas para sobrevivir a un momento grande. Cerca de la medianoche, cuando la gala empezaba a vaciarse, lo vio. Diego estaba junto a una salida lateral, solo, con el traje arrugado por primera vez en la noche. Su mirada se cruzó con la de ella. No había desafío, no había burla, solo un gesto breve, silencioso, casi humilde, una inclinación mínima de cabeza, el reconocimiento de una derrota. Marisa volvió a casa con un nudo en la garganta. En cuanto cerró la puerta, toda la tensión explotó. Lloró en silencio, no por humillación, sino por liberación. Era como si el baile hubiese roto una compuerta dentro de ella. Los siguientes 3 días en la oficina fueron extraños. Las miradas cambiaron. La gente la observaba con una mezcla de respeto, curiosidad y un toque de envidia. Ya no era invisible. No podían ignorarla, aunque quisieran. El cuarto día encontró un sobre blanco en su escritorio. Remitente, presidencia, Diego Arellano. El corazón se le encogió. El despido. Lo sabía. Lo había esperado. Abrió el sobre. No era un despido. Era una citación para reunirse con Diego en su oficina a las 15:00. La subida por el ascensor privado se le hizo eterna. Las puertas se abrieron. El ático de Luz Nova Global era un universo distinto. Vidrio, luz, muebles minimalistas que costaban más que su coche. Diego estaba de pie, esperándola. Cuando ella entró, él se levantó del escritorio. No era el hombre seguro y arrogante de siempre. Había algo distinto en su postura, en su mirada, en el tono suave con que la saludó. Gracias por venir, Marisa. Necesito hablar contigo. Y lo que voy a decir no será fácil para mí. Marisa se sentó, con la respiración contenida. Diego tomó aire. Quiero disculparme. Ella parpadeó. No esperaba eso. No de él. No nunca. Y además de eso, continuó él, hay algo que quiero ofrecerte. Lo que dijo después cambiaría la vida de Marisa para siempre. Diego guardó silencio unos segundos, como si buscara las palabras exactas. Luego se acercó al ventanal que dominaba toda Barcelona y habló sin mirarla. He investigado, confesó. Después de la gala quise entender qué había pasado realmente ahí. Quise entenderte. Se giró hacia ella. Vi videos tuyos, Marisa, entrevistas, artículos, grabaciones de tus actuaciones en el Teatro Nacional. Fuiste una estrella. El corazón de Marisa dio un vuelco. Aquellas imágenes, aquellas noches, aquel mundo, ella había hecho todo lo posible por enterrarlo. Y cuando terminé de ver todo eso, continuó Diego, con una sinceridad que parecía dolerle, sentí vergüenza, mucha,
Porque te traté como si no fueras nadie, cuando eras alguien mucho más grande que todos nosotros juntos. Marisa apartó la mirada. No quería que él viera la mezcla de dolor y orgullo que le hervía por dentro. Te debo una disculpa, una de verdad, por la burla, por la falta de respeto, por todo. Soltó el aire, agotado. Me comporté como un idiota. El silencio entre ellos se volvió pesado, pero no hostil. Era un silencio limpio, necesario. Entonces, Diego tomó un sobre de su escritorio y se lo tendió. Quiero que veas esto. Dentro había una propuesta formal, directora del programa de danza humanitaria de la Fundación Arellano, un proyecto abandonado que ofrecía clases gratuitas a niños y adolescentes de barrios humildes. Marisa levantó la vista, confundida. Tú puedes hacer que este programa renazca, dijo Diego, dando un paso hacia ella. Necesita a alguien con talento real, con fuego, con historia. Y yo... Tragó saliva. Creo que tú eres la única persona capaz de hacerlo. Marisa no sabía qué sentir. Era demasiado. Demasiado rápido. Demasiado intenso. Demasiado increíble. ¿Por qué me ofreces esto?, preguntó, con la voz más frágil de lo habitual. Diego se detuvo ante ella. Porque esa noche, en la pista, tú me obligaste a mirarme a mí mismo, a ver lo que soy cuando nadie me enfrenta. Me hiciste entender lo pequeño que puedo llegar a ser. Bajó la mirada por un segundo, un gesto insólito en él. Y porque tú mereces volver a tu mundo, aunque sea de otra manera. Las palabras lo transformaban. Ya no era el tirano que dirigía la empresa. Era un hombre intentando reparar algo roto. Marisa respiró hondo. Aquel programa era como una puerta que ella creyó cerrada para siempre. Enseñar, acompañar, dar vida nueva al baile a través de otros. Era volver, sin volver del todo. Era sanar. Acepto, dijo finalmente. Diego cerró los ojos un instante, aliviado. Un año después, la Escuela de Danza Comunitaria Luz Nova era la joya de la fundación. Niños de todos los rincones de Barcelona llenaban las salas con torpeza, risas y sueños. Marisa caminaba entre ellos como un faro. Era la maestra que siempre tuvo dentro, aunque lo hubiera olvidado. En más de una ocasión, vio a Diego entrar discretamente al fondo del auditorio durante las presentaciones. Ya no vestía su arrogancia como un escudo. Se sentaba en silencio, mirando a los niños, mirando el cambio que él mismo había permitido. Y siempre, inevitablemente, sus ojos terminaban buscándola a ella. Una noche, después de un espectáculo especialmente emotivo, Diego se acercó mientras ella guardaba las partituras. Marisa, su tono era casi tímido. ¿Crees que podrías enseñarme a bailar? Ella lo observó largo rato. Buscaba, sin decirlo, la sombra de su antigua soberbia. No encontró ninguna. Las clases empiezan los martes a las 8, respondió con una sonrisa ligera. Y trae zapatos cómodos. No tendré piedad contigo. Él soltó una breve risa. Marisa bajó las luces. La sala quedó en penumbra. Ella caminó hacia el centro del parqué. Él la siguió. Y allí, donde había renacido su historia, empezó otra. Tranquila, sincera, sin máscaras. Dos personas que habían cambiado gracias a una sola noche. Y a un baile que ninguno de los dos olvidaría jamás. Si esta historia te ha emocionado y quieres apoyar más relatos como este, deja tu like y suscríbete al canal.